Dios te bendiga, mi querido y apreciado amigo y mi querido hermano. Una vez más, aquí, en este tu programa, Caminando con Cristo, para caminar con Cristo correctamente. Estoy sumamente complacido con todos ustedes porque días tras días están pendientes a las enseñanzas que yo les traigo para aprender a distinguir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Quién es el cristiano tibio y quién es el caliente y quién es el frío. Es muy importante realmente reconocer con la Biblia la forma de nosotros ser cristianos. Se han introducido en la casa de Dios muchos argumentos y muchas cosas que no pertenecen a la iglesia. Y estamos aceptando calladamente todos estos argumentos. Entre ellos está la música del mundo, esa melodía del mundo con letra de Dios. Los bautizos en el agua salada, la tumbadera de gente en el altar, la jeringosa que se habla en las iglesias, los profetas que vienen diciendo así dice el Señor, y un sinnúmero de cosas que están dañando al cristiano. Entre ellos está las danzas en el altar de Dios, las pantomimas y cosas que no son de la iglesia, mis queridos hermanos. Nos han confundido, nos están enseñando una iglesia de diversión, una iglesia mundana, y no queremos, solo aceptamos calladamente pensando que Dios se va a motivar por esto y nos va a permitir entrar en el reino de los cielos, cumpliendo leyes que al no cumplir a todas caemos bajo maldición. Primeramente quiero darle las gracias a Dios y a Jesús porque ellos me permiten que este programa Caminando con Cristo llegue a sus hogares. Sin ellos no es posible. No es posible que sin la ayuda de Dios, a través de Jesús y del Espíritu Santo, yo pueda estar todavía vivo, vigente, pendiente de cuidar tu salvación. Ponle atención a este programa que vamos a tratar algunos temas importantes. Gracias a Dios, gracias a Jesús. Primeramente, el tema que yo te traigo es de dónde procede el Viejo Testamento. Hay cristianos que no saben de dónde procede el Viejo Testamento, de dónde procede ese libro. ¿Por qué esos libros están ahí? La gente no lo sabe. Solamente decimos, es la palabra de Dios. Es lo único que dicen los cristianos. Es la palabra de Dios, Él es soberano y hay que hacer como Él dijo. Y entonces el libre albedrío, ¿para qué lo tenemos? El libre albedrío es lo que te permite a ti decir que no o que sí. Ponle atención a este programa, porque yo tengo un tema muy importante para ti, pero tienes que ponerle atención. Este programa, Caminando con Cristo, no es para gente bruta, o para religiosos, o para fanáticos, no, hermano. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este programa es para personas que desean realmente en su interior cambiar su vida. Si tú quieres cambiar tu vida, ponle atención a este programa. Desde luego, el tema que te traigo es de dónde procede el Viejo Testamento. Pero primero, yo quiero hacer una introducción para romper el hielo. Esta introducción es muy importante, que tú la escuches. Es muy importante conocer las Escrituras, porque ellas nos enseñan las cosas que pertenecen a Dios o a Satanás. Esos cristianos y carismáticos, oye bien, esos carismáticos que ni son católicos ni son evangélicos, es una blasfemia, hermano. Los carismáticos no son ni cristianos, oye bien, ni evangélicos ni católicos, están en el medio. ¿Y qué es eso, hermano? Yo vi el otro día por televisión una rumba de sacerdotes danzando y brincando, y una bulla y un desorden, ¡ay, ay! Y tirando unos gritos y una cosa, y los sacerdotes al lado de la figura de Santa María y todo, brincando, de que recibiendo el Espíritu Santo. Hermano, tú tienes que tener cuidado con todo esto realmente. Esos cristianos que caen al suelo cuando le ponen la mano
haciéndole creer que el Espíritu Santo lo tumbó. No, hermano, esos son personas endemoniadas. Las personas endemoniadas son las que caen al suelo. Mira, hasta los inconversos, porque yo he visto pastores tumba gente que le ponen la mano hasta los borrachos, los inconversos, y toditos caen al suelo llenos del Espíritu Santo. Para tú recibir el Espíritu Santo, primero tienes que aceptar a Cristo, pero tú no puedes ir a un altar y caer como muerto, a revolcarte y hablar como culebra y como gallo. Si tú no aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo no entra en ti. Y los pastores, yo oí un pastor el otro día que dijo, y yo me alegré mucho, que él no iba, oye bien lo que dijo él, que él no iba nunca más ya a poner la mano sobre las personas para tumbarlo en el altar. Y yo me quedé sorprendido cuando oí eso. ¿Y tú sabes qué dijo él? Porque Cristo nunca tumbó a nadie. ¿Te das cuenta cómo este programa está siendo de bendición? Cristo nunca tumbó a nadie, pues yo tampoco voy a tumbar a nadie. ¿De dónde procede esa tumbadera de gente? Eso es paganismo. Eso fue Satanás que lo inventó, hermano. Ponle atención a este programa realmente. Hasta los inconversos, los que no conocen de Dios, caen al suelo cuando son tocados por pastores y sacerdotes que realmente son trabajadores del infierno. Toda persona, escucha esto para que tú aprendas, porque la Biblia, el cristianismo se trata de conocimiento. Los brutos van a tener muchos problemas. Toda persona que siendo cristiano lo tumban al suelo está poseído por demonios. El Espíritu Santo nunca tumbó ni tumbará a nadie, hermano querido. No hay una historia en la Biblia donde el Espíritu Santo tumbó a nadie. Y las personas están aceptando esto, hermano. Esto es increíble. Es increíble cómo la gente está en una carrera para allá sin saber qué es lo que hay allá. No. Allá hay un precipicio. Cuando llegue, bueno, para abajo todo el mundo. Que no lleve quien nos trajo. No, espérate, allá hay un precipicio. Yo no voy a correr por ahí porque puedo caer por ahí. Eso es un cristiano inteligente. ¿Lo prende ahora? Pero el religioso y el fanático están presos. Tú le dices a un religioso, ¿esa es la palabra de Dios? Te dice que sí, porque eso fue lo que le enseñaron. Pero esta Biblia que está aquí, esto no es la palabra de Dios. La palabra de Dios está en ella, pero no es la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, cuando Él dice, escudriñen las Escrituras, porque en ella está la verdad. Él no dice, ellas son la verdad. En ella está la verdad. Quiere decir que al tú escudriñar, te das cuenta que ahí está Satanás, ahí está la mujer adúltera, ahí está, y un sinnúmero de personas que no están supuestos a estar ahí. Por eso es que hay que investigar dónde es que está la palabra de Dios aquí dentro. Pero nos han hecho creer que la Biblia entera es la palabra de Dios, y por eso es que los cristianos están vueltos locos, hermano querido. Toda persona que siendo cristiano cae al suelo está poseído por demonios. El Espíritu Santo nunca tumbó ni tumbará a nadie, dejándolo inconsciente. Yo he visto gente que cae en el altar de que y pasa el culto entero, y esa gente, los pastores ni pena le da eso. Esos hermanos tirados ahí. Y cuando llegan los que se paran, como lo loco, mira hermano. Eso es increíble. Ten mucho cuidado, mi amado hermano, con esos pastores tumbas cristianos. En el libro de San Lucas, oye bien, capítulo 9, versículo 42, dice así: mientras se acercaba el muchacho a Jesús, el demonio lo tumbó al suelo y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo, oye bien, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Cuando una persona se acerca a un altar y cae, está poseído por demonios. Eso no es que cae, que el Espíritu Santo. No. Cuando tú te acercas a un altar y cae, es un demonio que tú tienes. Tú estás poseído por demonios. Toda esa gente que le gusta que lo tumben, porque hay gente que le gusta que lo tumben. Y si no lo tumban, no está el Espíritu Santo. Porque eso fue lo que le enseñaron, hermano querido. Aquí en la iglesia caminamos con Cristo, no se tumba a nadie, ni se pone la mano sobre la cabeza de nadie. La Biblia no registra ni un solo caso de cristianos que fueron tumbados al suelo. Solo tenemos el caso de un fariseo lleno de demonios, de asesinato, que iba camino a la ciudad de Damasco. Y fue tumbado al suelo y liberado de los demonios de persecución contra el cristiano. Este era Saulo de Tarso, cuando él todavía no conocía a Jesús. A partir de que él conoce a Jesús, en el encuentro que él tiene camino a Damasco, es cuando él es liberado y entonces ya él es sanado. Pero antes de ahí tenía demonios de asesinato. Él fue el que mató a Esteban. Él fue el que le dio la primera pedra de Esteban, porque él era el encargado de eso.
La primera piedra fue él que la tiró. Y después los otros comenzaron a tirar, pero él tenía la autoridad de dar la primera pedra. Y él se la dio a Esteban. Pero cuando conoce a Cristo, entonces ya él es liberado. Pero lo que te he dicho es que delante de la presencia de Dios, él cayó al suelo. ¿Te das cuenta? Porque estaba endemoniado. Y después fue liberado. Ese es el problema. Cuando tú ves un cristiano que ya conoce a Cristo, cae al suelo, está endemoniado. Ten mucho cuidado. No te hagas partícipe de esta abominación. El Espíritu Santo no tumba al cristiano, hermano, ni lo sacude con violencia. El Espíritu Santo tampoco te pone a hablar en lenguas que nadie puede entender, hermano. No. Cuando el Espíritu Santo te hable, te hablará con lenguas entendibles y será en un idioma humano. O sea, en tu propio idioma. Oye, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo: así también ustedes, si hablando lengua, oye, si hablando lengua no dicen palabras que se entiendan, tú te das cuenta que esa jeringosa no es de Dios. Si hablando lenguas no dicen palabras que se entiendan, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque estarán hablando al aire. Ese es el 9. El 10 dice: tanta clase de idiomas que hay en el mundo y todos son importantes. Tú te das cuenta que Pablo está hablando de idiomas, pero la confusión de Satanás en la iglesia es que te pone, no, que soy yo. Oí un ángel que me dijo, Isaramajaya y Carrabaranda, y ya cree que. No, hermano, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Por eso es que el estudio de la Biblia es lo que te permite ser un cristiano real. Por eso que mucha gente piensa que yo estoy contra las iglesias y contra los pastores. No, yo no estoy contra ninguno de ellos. Yo estoy enseñando la palabra de Dios como se debió haber enseñado desde un principio, antes del engaño que ocurrió. En el aposento alto, cuando se habló allí idiomas, decían los que estaban fuera: ¿cómo es posible que estas personas estén hablando nuestro propio idioma en el que hemos nacido? Los discípulos y los apóstoles hablaron en idiomas humanos. Y mira, nunca más se volvió a hablar de lengua. Ese acontecimiento del aposento alto fue una vez, al igual que ocurrió en la casa de Cornelio. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 46, los judíos de la circuncisión llegaron a Pedro y dice que oían a los gentiles hablar en lenguas y que magnificaban, tú que era el idioma que estaban hablando, y que magnificaban a Dios. Esos gentiles no estaban hablando y Caramajaya y Carrabaranda, porque dicen los judíos que ellos los oían magnificar a Dios. Porque los gentiles estaban hablando idiomas. A partir de estos dos acontecimientos, hermano querido, ni los judíos ni los gentiles volvieron a hablar lengua. No registra la Biblia después de esos dos acontecimientos que el cristiano volvió a hablar lengua. Ni el judío, oye bien, ni el gentil. Solo ten cuidado lo que tú ves, lo que te enseñan y lo que tú aceptas. ¿Cómo Jesús sustenta la iglesia? Jesús sustenta la iglesia cuando las iglesias son puestas por Él. El apóstol Pablo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18, ¿cuál es mi recompensa? Y después dice que predicando presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Hermano, el Evangelio es gratis. Tú das en la iglesia porque tú sientes dar. Porque el Espíritu Santo te hace sentir. Pero nadie puede hacerte sentir. Nadie puede decirte de un altar lo que tú quieres. Y por ahí viendo los incontables. Yo voy a preparar un estudio del diezmo más profundo para que tú entiendas que no debes practicar el diezmo. El cristiano no debe practicar el diezmo. Y yo voy a hacer un estudio ya pronto, el próximo mes, porque por ahí vienen los incontables y va a venir una guerra contra ti. Entonces yo quiero que tú entiendas. ¿Tú crees que yo estoy haciendo esto para hacerle daño a nadie? No, es para que tú entiendas realmente qué es y qué no es de la iglesia. Esto no se trata de quien da más diezmo. El Señor Jesús pondrá en el corazón de los hermanos voluntariamente el apoyo de la iglesia, hermano, como lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 45. Dice que los discípulos vendían sus propiedades y se lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos los repartieran entre los más necesitados. ¿Te das cuenta? Nadie te puede obligar a dar, porque entonces ¿dónde está la fe? El Evangelio no es nuestro, hermano.
ni tampoco podemos buscar la forma económica de llevarlo. No, el evangelio no desaparecerá ni se va a acabar si tú dejas de dar ofrenda o diezmo. No, esto es para adelante, aunque tú no des nada. Esto no se acaba. El evangelio no depende de las manos humanas. El argumento humano es: si no das dinero, el evangelio no llegará o va a desaparecer. No, eso es mentira. El evangelio no va a desaparecer. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 dice: nuestro evangelio no es religión, sino poder de Dios. Ese es el evangelio real, poder de Dios. O sea, que tú vas a una iglesia y te comienzas a atacar con dinero, echa, no te quede ahí, porque tú no vas a recibir nada bueno. El Espíritu Santo de Dios pondrá en el corazón la ofrenda voluntaria para ayudar a sostener la obra. Ahora, ¿por qué los que diezman van para el infierno? Escucha bien esto que te estoy diciendo, hermano. ¿Por qué los que diezman van para el infierno? ¿Por qué también los pastores que reciben diezmo van derechito al infierno si no se arrepienten? Sencillamente, oye, ¿por qué? Por eso hay que escudriñar la Biblia. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 18, dice que ni una jota, ni una tilde será quitada de la ley. Oye, en el libro también de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 dice: si alguno añadiere a la palabra de Dios, Dios traerá sobre él las plagas. La plaga de Egipto. Si alguno añadiere o quitare. Oye bien, yo quiero que tú entiendas. Al quitarle o añadirle o ayudar la palabra de Dios, alterando lo que Jehová dijo, te llevará al infierno, hermano. Por eso tienes que tener cuidado. El otro día le enseñé que tú no puedes decirle amén a todo lo que un pastor dice. Tampoco tú debes participar en cosas que tú no entiendes. Si tú no entiendes el diezmo, no practica el diezmo. Investiga primero antes de tú practicarlo. Oye bien, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, dice el Creador, dice Jehová, para que tú veas que nadie obedece nada de la Biblia. Esto es una loquera que hay en la casa de Dios. Oye, Jehová dice así: obligatoriamente diezmarás todo el producto que cosechare en tu campo cada año. Aquí viene el problema, porque van para el infierno todo. Jehová dice cada año. Al tú cambiar por cualquier razón la palabra del gran yo soy, que dijo cada año diezmarás, y tú decir que él dijo semanalmente diezmará, tú has cambiado o te han hecho cambiar la palabra de Dios. Está condenado irremediablemente. Jehová dijo que cada año diezmará. Los pastores te han dicho que es semanal, pero Jehová dijo anual. Entonces yo te pregunto, honestamente, hermano querido, ¿tú no estás cambiando la palabra de Dios? Nada más dime sí o no. Si tú diezmas cada semana y Jehová dijo que era cada año, ¿tú no estás cambiando la palabra de Dios? Esto es sencillo. Sí, hermano, tú estás cambiando la palabra de Dios. Esto es increíble. Tienes que entender que lo único que Jehová exige es que le amen a Él y que tú ames a tu prójimo. El problema es que al tú no escudriñar la Biblia, no puedes entender lo que yo te estoy advirtiendo. Ese es el problema, para que puedas participar en la primera resurrección. Al tú no leer la Biblia o que te la manipulen cuando te la lean, entonces eso causa que tú crees que yo estoy en contra de lo que tú estás haciendo. Yo lo que quiero es que tú dejes lo que estás haciendo, porque te va a llevar derecho al infierno. Abraham diezmó una vez solamente al rey de Sodoma en Génesis capítulo 14 versículo 23 y al rey Melquisedec en el libro de Génesis capítulo 14 versículo 20. Sin embargo, Abraham no diezmó de sus propiedades, ya que él era riquísimo, como lo muestra en el libro de Génesis capítulo 13 versículo 2. Abraham diezmó de un botín que le había quitado al rey Kedorlaomer y sus aliados. O sea, que eso que le quitó no era de él tampoco, porque con él fueron muchas personas, muchos amigos, como fueron los tres hermanos, Cor, Ané y Mamre, fueron con él también. O sea que ese botín no era de Abraham solamente. A partir del encuentro que Abraham sostuvo con estos dos reyes, él no volvió a diezmar. Hermano, Isaac tampoco diezmó. Jacob tampoco. Jacob lo que hizo fue un voto, pero él no diezmó.
Nunca diezmó, ni tampoco Leví. Señores, Leví no podía diezmar porque el diezmo no era para Leví. Ellos recibían diezmo como levita, pero los levitas no podían diezmar. Hermano, esto es sencillo. Te tienen vuelto loco y tú no te das cuenta, hermano querido. Pero este no es nuestro tema de hoy. El tema que vamos a investigar es la procedencia de un maravilloso libro llamado la Santa Biblia. Si tú eres fanático religioso, es el momento de que tú apagues el televisor, porque vamos a investigar de dónde procede la Biblia. Así es mejor que te quede con tu ignorancia y que no escuche lo que yo voy a decir. Ahora, si tú eres un cristiano como yo, que le gusta investigar, a ver si lo están engañando, entonces ponle atención a este programa. Comenzamos el programa, queridos hermanos. Nuestro tema de hoy: ¿de dónde procede el Viejo Testamento? Cada día que pasa me doy cuenta de lo fanáticas y religiosas que han convertido la casa de Dios. Dios implementó leyes para su pueblo, maldiciones que Dios le declaraba, castigo y esclavitud a la cual Dios permitía, ya que el pueblo judío, o mejor dicho, el pueblo hebreo, era de dura cerviz. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 9, dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, le dice Jehová, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Así que, como esto está en la Biblia, entonces el cristiano también es de dura cerviz. No, hermano. Dura cerviz es duro cuello, que son duros cuellos. Fue un pueblo malo que salió de Egipto, no fue en eso que presentan los 10 mandamientos, que salen y que adorando a Dios, aleluya. No, fue un pueblo perverso que salió, que Moisés tuvo que, esa ley de Moisés, fue Moisés que la hizo y se la aplicó al pueblo porque el pueblo necesitaba esas leyes. Los 10 mandamientos eran pocos para lo que salió de Egipto realmente. El pueblo de Israel era un pueblo desobediente y rebelde. Tengo que aclarar que este pueblo judío no se parece en nada a nosotros. No, hermano. Cuando se trata a Cristo como tu Salvador, tú lo sentiste por fe, sin ver. Sin embargo, el pueblo de Israel vio cómo la mano de Dios lo sacaba de Egipto. Nadie podía librarse del faraón. Sin embargo, ellos vieron cómo el Dios de sus padres lo sacó con mano dura. Tú, para creer en Jesús, no tuviste que vivir en Egipto, hermano. Por eso que no nos parecemos al pueblo de Israel. Estando frente al mar rojo, ellos vieron cómo aquel viento recio de Dios soplaba para abrir el inmenso mar. Tú, para creer en Jesús, no tuviste que ver el mar rojo abierto, hermano. Por eso tampoco nos parecemos a los judíos. Y así, un sinnúmero de milagros que Dios le daba, tales como agua en el desierto, comida del maná de Dios. El maná era la comida de Dios, se le dio a su pueblo, carne para comer. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 22, dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, oye bien, ni de noche la columna de fuego. Tú, para creer en Jesús, no tuviste que ver nada de eso. Por eso los cristianos no somos como los judíos. El fanático y el religioso piensa que queriendo ser judío los acerca más a Dios. Eso es lo que cree el fanático y el religioso. Pero lo único que te acerca a Dios es creer en Jesús. Existen dos leyes: la ley de Dios y la ley de Moisés. La ley de Dios son los 10 mandamientos, que fue lo que Jesús vino realmente, oye bien, a defender. En el Nuevo Testamento Jesús deja bien claro la ley de los 10 mandamientos. En el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 27, Jesús sintetiza los 10 mandamientos en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús viene y establece la ley de Dios, que son sus 10 mandamientos, Él lo establece porque estas leyes estaban siendo violadas con idolatría, abuso, no se amaba al prójimo, etc. Las viudas se maltrataban. Por eso es que Jesús dijo en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17: yo no he venido a cambiar la ley, sino a hacerla cumplir. Pero era la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque la ley de Moisés estaba contra los 10 mandamientos.
Esta declaración de Jesús ha sido mal interpretada por los pastores asalariados, o sea, los que cobran un sueldo de dinero para predicar o enseñar la palabra de Dios. Jesús defendía la ley de Dios en sus 10 mandamientos. Jesús nunca defendió la ley de Moisés, hermano, nunca. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús dividió la ley de los 10 mandamientos en 2 leyes básicas? Los 10 mandamientos están creados de tal manera que Jesús pudo dividirlo. O sea, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso es que lo sintetiza en 2. Amarás a Dios y a tu prójimo. Jesús nunca defendió la ley de Moisés, ya que esta en sí violaba la esencia de los 10 mandamientos. Se ha establecido que un ser humano con poder absoluto sobre un pueblo llega a perder la razón. En otras palabras, se vuelve loco. Por ejemplo, tenemos el caso de David. Con un poder absoluto y conociendo la ley de Dios, mató a un hombre inocente para quedarse con su esposa. Tenemos el caso de Salomón. El poder absoluto lo volvió loco hasta el punto de cometer idolatría contra Dios. Y aparte de eso, estaba tan loco que tenía 1000 mujeres. Ni siquiera los faraones tenían 1000 mujeres. Esto es un hombre corrupto completamente. Tenemos también el caso de Moisés. El poder absoluto distorsiona la mente. Moisés recibe de Dios, oye bien, los 10 mandamientos. Pero el segundo mandamiento dice, no te hará ningún ídolo, ni ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que esté arriba en el cielo o sobre la tierra. Moisés recibe este mandamiento directo de Dios. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Moisés viola el segundo mandamiento de Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto? Porque hicieron un ídolo y lo adoraron. Pero algo sumamente interesante es que cuando ellos adoran el becerro de oro, ellos aún no tenían la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto para que la adoren y la miren con fe, ya él sí tenía los 10 mandamientos. Ya, para Moisés no hay excusa. ¿Quién es la serpiente antigua? La serpiente antigua es Satanás. Jesús llamó a aquella generación de víboras. Entonces yo pregunto, ¿por qué en algunas traducciones, cuando imprimieron la Biblia, se tradujo que Jesús es la serpiente? ¿Por qué se compara a Jesús con la serpiente que Moisés levantó en el desierto? La Biblia es un libro complicado. Tú no puedes solo leerla. Tienes que hacer lo que Jesús indicó para poder entenderla. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, él dice, escudriñen las escrituras porque en ella está la verdad. Tú ves, ellas no son la verdad, pero en ella sí está la verdad. Por eso es que tienes que tener cuidado con la Biblia. Todo el mundo dice, ese libro es sagrado, esa es la palabra de Dios, pero Jesús dice otra cosa. Jesús dice, en ella está la verdad. No dice que ellas son la verdad, es que en ella está la verdad. Por eso Jesús nos manda a escudriñar dónde que está la verdad realmente. Hermano, esto es sencillo, esto es maravilloso, pero tiene que ser inteligente en esto. Vamos a hacer un poco de historia acerca de la Biblia. La pregunta que tú debes hacerte como cristiano es la siguiente: ¿de dónde procede la Biblia y quién la tradujo? Eso es muy importante. Cuando tú te haces esta pregunta, comienzas a ser parte y a darte cuenta que muchos papiros y pieles de animales fueron inspirados por Dios, pero al traducirlo tuvieron que reconstruir mucha información que ya estaba borrada. Con el paso de los milenios, o sea, con el paso del tiempo, mucha información se había borrado, por lo que se destinó un grupo de 70 judíos llamados la Septuaginta. Estos 70 judíos que el rey Ptolomeo II buscó, no eran cristianos ni eran religiosos, eran judíos que conocían su historia. Él cogió 70 judíos, 72, y lo puso con la misión de que tradujeran los papiros, y ellos tradujeron realmente y escribieron muchas cosas que ya ellos sabían, como eran judíos y tenían su historia. Ellos tradujeron muchas cosas.
La traducción de la Septuaginta es la versión más confiable. Hay tantas otras versiones, porque hay muchas de distintos que fueron hechas por distintos intereses, pero la versión que hemos aceptado es la alejandrina. La Biblia es el libro más confiado y hermoso para transformar nuestras vidas, pero ese es el Nuevo Testamento. Todas las personas, todas las iglesias están en guerra con el Viejo Testamento. En esas iglesias no hay paz. Esas iglesias, los miembros no sonríen, hermano. A mí me llaman con una tristeza gente que se han ido de esas iglesias, que cobran diezmo, porque es que le tienen la vida asediada con que mata a tu enemigo, que aquel es tu enemigo, Jehová, arranca la cabeza. Y realmente esta entrada en el Viejo Testamento los tiene vuelto locos, pero el cristiano realmente que está bajo el Viejo Testamento, la ley de Moisés, pagando 10 cosas, es un cristiano triste en sí. No hay alegría en ellos. En la iglesia que han venido con Cristo todos sonríen, porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y ahí sonreímos. La Biblia es el libro más confiado y hermoso para transformar nuestras vidas, pero hay cosas en ella que no son perfectas. Por eso el mismo Jesús dijo en el libro de San Juan, oye bien, capítulo 5, versículo 39, escudriña las Escrituras porque dentro de ella está la verdad. Jesús no dice, ellas son la verdad, sino que en ella está la verdad. Entonces tú tienes que ver cuál es la verdad, porque también ahí está Satanás. Ahí hay muchas cosas en la Biblia, pero tú tienes que reconocer cuándo Dios habla y cuándo Satanás habla. En el Viejo Testamento somos enseñados a matar, a apedrear, etc. En el Nuevo Testamento somos enseñados a amar a los que nos hacen daño y a los que nos apedrean, hermano. ¿Tú ves la diferencia hermosa del Viejo y el Nuevo? Yo no le acepto a nadie que me hable o me doctrine con el Viejo Testamento, a nadie. El problema es sencillo. Para leer la Biblia necesitas el Espíritu Santo de Dios. Él es quien te hace rechazar o aceptar lo que estás leyendo. Muchos cristianos e inclusive líderes pastores y líderes maestros desconocen el origen de la Biblia. Muchos de estos líderes prefieren leer libros escritos por otras personas, por doctores, abogados, porque yo he oído gente promoviendo libros de abogados que leer la Biblia. Prefieren esos libros que leer la Biblia, y yo le doy sus razones a ellos, porque al no tener el entendimiento espiritual, pues no pueden aprender lo maravilloso que es la Biblia. La mayor parte de los cristianos conocen más de la ley del diezmo que el origen de la Biblia, hermano. Yo sé que todos los que me están oyendo no saben el origen de la Biblia. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Yo pregunto, ¿está esto bien? Claro que no está bien, hermano. He aquí, mis amados, la historia de la Biblia. La Biblia fue traducida del papiro, piedras, pieles de animales y grutas por orden del rey griego en Egipto, Ptolomeo II. Este monarca, contrario a su padre Ptolomeo, que le gustaba la guerra, este Ptolomeo II decidió aumentar su biblioteca, patrocinar las investigaciones científicas, o sea, se dedicó más hacia lo científico, los escritos, los libros y todo eso, contrario a su padre. Este rey griego en Egipto reunió 70 sabios judíos, 70 ancianos que conocían bien su pasado, para que tradujeran los pergaminos y pieles históricas. También, ellos siendo judíos, les sería apropiado recopilar las memorias hebreas. Este rey griego, deseoso de aumentar su biblioteca, ordenó a doctores y sabios judíos tener la labor de traducir y completar las historias que con el paso del tiempo casi estaban borradas. Durante meses, estos doctores judíos tradujeron miles de años de historia hebrea y tradujeron los manuscritos y papiros que estaban en lengua aramea y hebreo antiguo al griego. Así nació la Biblia llamada la Biblia de los 70 o la Alejandrina, porque fue traducida en la ciudad egipcia de Alejandría. A esta traducción se le llama también la Septuaginta, porque fue traducida por 70 judíos. Así nació lo que hoy conocemos como el Viejo Testamento. Los manuscritos que Jesús leyó no eran romanos, hermano. La Biblia no fueron los romanos que la hicieron.
los romanos las robaron. Yo te voy a explicar ahora qué fue lo que pasó. Por qué los católicos tienen la Biblia, pero no era de ellos realmente. Los manuscritos que Jesús leyó no eran romanos, sino copias que pertenecían a la biblioteca egipcia de Alejandría. Pero una pregunta importante: ¿cómo llegó a los romanos y católicos el Viejo Testamento? ¿Cómo llegó a ellos? ¿Cómo ellos se robaron la cristiandad y la cogieron para ellos? ¿Cómo pasó todo eso? En los finales del siglo IV, el Papa Damaso I ordenó a Jerónimo, quien en ese tiempo conocía el latín a perfección, aunque también conocía el hebreo y el arameo, a este se le ordenó hacer una copia de esa Biblia que ya estaba escrita, la alejandrina, que estaba escrita, traducida en griego, y que la tradujera, se le ordenó a Jerónimo que la tradujera al latín. También se le ordenó incluir en su traducción la Itala antigua, que contenía los libros de Barú, Sabiduría, Eclesiástico, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo. Fueron 7 libros extra que Damaso I, ese papa, le ordenó a Jerónimo que incluyera. Por eso es que ellos tienen 46 libros y nosotros tenemos 39, porque se le añadieron unos libros históricos. Si tú lees, busca en el internet, métete y busca Primera de Macabeo, que son historias de una revuelta judía. Oye eso, y la Segunda de Macabeo son revueltas judías en aquellos tiempos, y entonces ellos se lo agregaron a la Biblia, o sea, a su Viejo Testamento, se lo pusieron ahí como libro cristiano, pero esos son historias solamente. Hasta este momento el Nuevo Testamento, recuerda, no existía, pues Jesús aún no había nacido. Hay que entender que la primera iglesia no fue la católica romana, no, hermano. La religión católica se fundó en base a ¿qué? A la guerra, encarcelamiento, decapitación y crucifixión de los cristianos. Durante 1000 largos años este imperio fundó sus raíces hasta ahora e impusieron una doctrina basada en su religión. Es como los musulmanes. Los musulmanes, si tú no aceptas Alá, te matan, te decapitan. Y ellos creen que esa es la forma correcta, igual que en el imperio romano en aquellos tiempos. Fue una persecución contra el cristiano y ahora ellos cogieron la cristiandad. Ah, es mía. No, ustedes no pueden tener la cristiandad. Eso no es para ustedes. Pero ellos la adoptaron y se hicieron dueños del mundo cristiano. Es como los alemanes, que después de Hitler, si ellos hubieran ganado la guerra y hubieran cogido el judaísmo porque ganaron la guerra, entonces ellos fueran los padres de la... No, ellos fueron asesinos realmente. Constantino, emperador romano, que se convirtió al cristianismo gracias a su madre, era conocido, oye bien, ¿quién era Constantino? El que cogió la cristiandad con un objetivo militar. Era conocido por su falta de piedad con su familia y los amigos. Ejecutó a su cuñado, que era emperador de Lucinio, ejecutó a su hijo mayor, Crispo, y a su segunda esposa también la ejecutó, que se llamaba Fauta. Aunque hay que reconocer que Constantino promulgó muchas leyes sumamente buenas. En fin, la Biblia, como la conocemos ahora los cristianos, consta de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, mientras que la Iglesia Católica mantiene 46 libros del Viejo y los 27 del Nuevo. Pero esos 7 libros que tiene la Iglesia Católica son libros históricos realmente. Los 7 libros extra que mantiene la Iglesia Católica son libros históricos. Por ejemplo, la historia de los Macabeos relata la resistencia de los judíos a la represión religiosa en el año 175 y 135 a.C. Por eso es un libro de historia judía. En definitiva, la Septuaginta original, antes que los romanos se adueñaran del judaísmo, contenía 39 libros. Luego que ellos traducen la Septuaginta del griego al latín, se le agregan 7 libros extras, los cuales, por el gran poderío romano, son aceptados. Ellos tenían su poderío y ellos dijeron, esto es lo que va, y eso era lo que iba, o te crucificaban. En un concilio que los católicos se inventaron, llamado el Concilio de Trento, donde ellos se reunían, decidieron, bajo la autoridad del Papa Damaso I, en el año 382,
decidieron incluir los 7 libros deuterocanónicos por ser históricos. Un libro que se colocó en el canon bíblico es el libro de los Cantares de Salomón. Como todos sabemos, Salomón fue un hombre corrupto y mujeriego. También era un adúltero. Por lo que su libro, El Cantar de los Cantares, es un libro con un contenido explícito sexual. Allí, en aquel libro, Salomón se deleita con las explicaciones sexuales que él narra sobre las mujeres. Eso es peligroso. Y todo el mundo, no, eso es inspirado por Dios. No, hermano, ten mucho cuidado con eso. Bien, ya conocemos la procedencia de nuestra Biblia. Que la procedencia de la Biblia viene a través de un griego que era rey en Egipto. Y él ordenó a aquellos 70 judíos que tradujeran su propia historia. Y él tenía entonces ese tomo en su biblioteca. Fue cuando realmente Constantino vio que los israelitas defendían y amaban a ese Dios. El Dios de los romanos era el Dios Sol. Hasta ahora es el Dios Sol. Por eso ellos hacen toda su cosa. Y la hostia que tienen, que es como un sol. La cosa que tienen, que ellos levantan, que es también un centro como un sol. Ellos adoran al sol realmente. Ellos vieron cómo los judíos adoraban a este tal Jehová, porque ese no era el Dios de los romanos. Entonces ellos propusieron estratégicamente, le vamos a permitir que ustedes adoren y le vamos a construir sinagoga y que ustedes adoren a su Jehová. Pero así, esa misma devoción que ustedes tienen por ese Jehová, la tienen que tener por el Imperio Romano. Esa fue una estrategia de Constantino realmente. En el año 325, Constantino creó el primer concilio ecuménico. Oye, Constantino lo creó en la ciudad de Nicea, en Turquía. El motivo real de este romano fue la aceptación del cristianismo como una religión para el Estado que se adaptara al imperio. La religión se llamó católica romana. Los cristianos a partir de ese momento deberían obedecer a Dios, sino también al Imperio Romano. Bien, no voy a entrar en todas las atrocidades y persecuciones a los que fueron sometidos los hijos de Dios, ya que todos sabemos que los romanos fueron los que mataron a Cristo, ¿o no? Tú que eres católico, ¿quién tú crees que mató a Cristo? ¿Fueron los católicos? ¿Fueron los romanos que mataron a Cristo realmente? Ellos no tienen autoridad para decir que la cristiandad pertenece a ellos. El tema que yo quiero que tú entiendas es que Jesús en ningún momento fundó ninguna iglesia católica romana. No, hermano. Esos son argumentos de ellos. Jesús no fundó eso. La iglesia que Cristo fundó fue la cristiana. Cuando Ptolomeo II decidió tener la historia del pueblo hebreo e israelita, él lo hace con un fundamento histórico, no religioso. Él decide tener un libro de una historia de un pueblo, como nosotros que tenemos la historia de Trujillo, la historia de Colón. Así Ptolomeo quería tener la historia del pueblo hebreo. El problema es que Constantino, emperador romano, observó la devoción de los judíos a este Dios que los romanos no conocían y le permitieron estratégicamente al pueblo adorar sin persecución a los judíos, siempre que ellos tuvieran la misma devoción al Imperio Romano. Es cuando Constantino se adueña del Viejo Testamento y lo agarra. El Viejo Testamento es un libro histórico, es la vida e identidad de un pueblo. Cuando los judíos leían el Viejo Testamento, lo hacían solo con el propósito de no olvidar sus raíces y costumbres. Así era que yo leía la Biblia. Nunca fue tomado como religión, ya que todos quieren aplicar, pero ninguno quiere practicar. El Viejo Testamento solo queremos de boca aplicar las reglas, leyes y mandamientos que Jehová dijo, pero ningún cristiano quiere practicarla. Lo único que los lobos fanáticos y religiosos aplican y practican del Viejo Testamento es la ley del diezmo. Pero yo pregunto, ¿y las otras leyes que Jehová ordenó, por qué no la cumplen? El apóstol Pablo fue bien claro cuando él dijo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, todos los que practican las obras de la ley están bajo maldición. Aquí no hay que tener ninguna sabiduría,
ni tienes que tener doble unción para entender este versículo. Claramente dice, si tú cumples con el diezmo, que era una obra de la ley, tú estás bajo maldición. Así que, si de las 603 leyes de Moisés, tú solo cumples una, que es el diezmo, está bajo maldición. La Biblia es tan sencilla, pero han hecho un sancocho de confusión. Primero te dicen que la Biblia no se discute, pero dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20, que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. El discutir la Biblia te permite enseñar, convencer y guiar a los incrédulos. A los cristianos seguidores se les ha enseñado que las fábulas e historias judaicas no se pueden discutir. Solamente los que somos llamados a la salvación tenemos el don de escudriñar y discutir las palabras de la Biblia. Nosotros solamente podemos hacerlo, porque los fanáticos están atados detrás de un pastor, no pueden discutir, tienen que aceptar. Te voy a poner un ejemplo. Dios le entrega a Jesús un Nuevo Testamento, mira bien, para que se lo dé a los israelitas. Este nuevo pacto ya Dios lo había anunciado en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Cuando Jesús viene con el pacto de salvación para los judíos, ocurre algo que ningún cristiano, oye bien, se atrevería a hacer: contradecir a Jesús. ¿Qué cristiano sería capaz de discutir algo que él piensa que es correcto? Oye bien, el problema es que todos los cristianos son seguidores, todos. El seguidor es el que siempre está detrás de la sombra de un pastor, sin ninguna responsabilidad. Solamente harán un cambio los cristianos valientes, los que sin temor discuten cuando hay algo que no está bien. En el libro de San Mateo, capítulo 7, escucha bien este versículo, versículos 25 al 29, había una mujer que era sirio-fenicia. En realidad ella era cananea. Bien, esta mujer, que no era judía, tenía una hija endemoniada. Ella oyó hablar de Jesús. Ella le rogaba a Jesús que echara fuera el demonio inmundo de su hija. Ahora, aquí viene el problema. Jesús le dice a ella, no se puede dar el pan de los hijos a los perros. Oye cómo Jesús le dice a ella, no se puede dar el pan de los hijos a los perros. Yo te pregunto a ti que está viendo este programa, ¿qué debió hacer la mujer? ¿Qué tú hubieras hecho si Jesús te dice que el pan de sus hijos no se da a los perros? ¿Qué tú hubieras hecho? Yo estoy seguro, 100%, hermano, que tú, como fanático y religioso e ignorante bíblico, le hubiera dicho, lo que usted mande, Señor, y te hubiera ido. Porque Jesús te dijo eso. Sin embargo, ella le dijo, un momento, Señor, no es como tú dices. También los perros comen de las migajas de pan que caen al suelo. Tú ves cómo esta mujer confrontó a Jesús. Y oye lo que Jesús le dijo. Oye, el Hijo de Dios, oye lo que le dijo. Por estas palabras que me has dicho, el demonio de tu hija ha salido. ¿Te das cuenta cómo ella se fracó con Jesús? A decir, no, no es así como tú dices, Jesús, espérate. Y por eso que le dijo Jesús, dijo, wow, por esa palabra que me dijiste, ve que ya está sana. ¿Te das cuenta? Entonces se trata de inteligencia, hermano. Tú no puedes aceptar lo que un pastor te diga. Dígame si no está bajo maldición. Da investigar dónde está la maldición. Cuando tú investigas, tú ves que el engaño es eso. Ningún religioso de estos días hubiera discutido con Jesús, hermano. Ninguno. Una cosa es discutir la palabra de Dios y otra cosa es pelear. Hay dos cosas muy diferentes. El problema de discutir es que los pastores tendrían que cambiar lo que otro pastor le enseñó. Y entonces había un problema. Porque la mayoría de los pastores son pastores porque otro pastor lo hizo pastor. No fue con un llamado. A mí me nombró el Espíritu Santo pastor. A mí no me nombró ningún pastor. Por eso es que estos conocimientos que te estoy trayendo son directamente del Espíritu Santo que está aquí dentro, guardadito en mi corazón. Entonces yo te lo traigo para ti, para que tú aprendas. Pero a mí ningún pastor puso su mano sobre mi cabeza. Yo te nombro pastor porque ninguno de nosotros, de los pastores, tenemos la autoridad para hacer eso. Eso es el Espíritu Santo que nombra pastores. Ningún cristiano religioso discutirá nunca la Biblia. Ningún cristiano religioso va a discutir nunca la Biblia. Porque a ellos le enseñaron que las escrituras no se discuten.
Mira mi teléfono aquí y llámame. Y dime dónde dice la Biblia que la palabra de Dios no se discute. Míralo ahí donde está. Llámame y dímelo. El Viejo Testamento, mejor conocido como la Septuaginta, fue una recopilación de la vida e historia de los hebreos y gentiles. Pero es historia. Ahí está la historia de nosotros, cuando Jehová creó la primera creación, que está en Génesis 1:26. También está la historia de los hebreos, cuando Jehová hizo a Adán hace 8.000 añitos nada más. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí está la historia de todos nosotros. Por eso es que es historia. Cuando tú lo lees, estas historias mantenían viva en los judíos su identidad y procedencia, como muestra en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. También estas historias mantienen viva nuestra identidad, nuestra procedencia, como lo muestra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Estas son historias que no podemos adorar como cristianos. No podemos aplicar nada de la historia del pueblo de Israel para nosotros practicarla. Nuestra salvación proviene a través de Jesús, de tomar la ley de Dios, que son sus 10 mandamientos, y cumplirlo en 2, de tal manera como lo indicó Jesús: amarás a Dios y a tu prójimo. Ya el Nuevo Testamento encontrado nos explica lo que Jesús dijo, para que nosotros, al igual que los judíos, pudiéramos tener una salvación a través de él. Recuerda, el único libro que tenemos es la Biblia. Pero debes entender que no es la palabra de Dios. El nombre de Satanás también está escrito en ella. Por eso tú debes tener cuidado. La Biblia no es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está en ella, que es muy diferente. Por eso hay que tener el conocimiento para tomar lo bueno de él y botar lo malo de él. ¿Te das cuenta? Al Dios que yo le sirvo se llama Jehová, y él es amor, una sola esencia. Él no tiene dos esencias. Él no puede tener dos. Él no puede variar. Él no puede decir yo soy amor, pero cuidado, también soy fuego consumidor, porque entonces tendríamos a un Dios cambiadizo, un Dios que ahora dice algo pero mañana dice otra cosa. Aunque aquellos 70 judíos que tradujeron los pergaminos de su historia dijeron que Dios es fuego consumidor, yo no lo acepto realmente. El propósito, oye bien, de ellos era crear un libro de historia ordenado por Ptolomeo II, rey griego, gobernador de Egipto. Ellos tradujeron los escritos casi borrados y escribieron en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, dice: porque Jehová es fuego consumidor y Dios celoso. Al Dios que yo y los que estamos en la iglesia caminando con Cristo le servimos, está en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aleluya. Ese es el Jehová al cual aquí se le sirve y se le honra. Mientras que en la Septuaginta se le enseña a los judíos a aborrecer a sus enemigos, al cristiano en el Nuevo Testamento se le enseña a amar a sus enemigos. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 44 dice: yo les digo, amarás a tu enemigo, bendecirás a los que te maldicen, harás bien a los que te aborrecen y orarás por los que te ultrajan y los que te persiguen. Estas son las enseñanzas que Jesús nos manda a practicar. Por eso es que los ignorantes bíblicos, los fanáticos y los religiosos piensan que yo ataco a las iglesias y a los pastores. Esta es la historia de nuestra Biblia. No es la palabra de Dios, pero sí está en ella. Por eso es que Jesús nos manda a escudriñarla para investigar dónde es que está. ¿Te das cuenta? Yo he llegado al final de esta enseñanza. Nosotros estamos en la iglesia caminando con Cristo, en el 143 de la Oxford Street en Providence, Rhode Island. Estamos a tus órdenes. Estamos trayendo una iglesia bíblica, una iglesia basada en el amor. Nosotros no tenemos enemigos. Aquí en esta iglesia no tenemos enemigos. Todos, el único enemigo que tenemos es Satanás. Después todas las personas
que están con nosotros o que no están con nosotros son nuestros prójimos. Nosotros tampoco le echamos esa brujería de los salmos. Jehová, acaba con ellos, mata a mi enemigo. No, nosotros no usamos eso aquí en la iglesia Caminando con Cristo. Aquí oramos por todos. Todos son nuestros amigos, todos son nuestros hermanos, nuestros prójimos. Por eso es muy importante tener los conocimientos bíblicos. Yo quiero dejarte con un versículo final para que lo tengas toda la semana. Se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Dice así, escucha bien, hermano querido. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. ¿Te das cuenta? Al cristiano le está permitido todo, pero ten cuidado con ese todo, porque muchas veces hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Que Dios te me bendiga hoy, hermano querido, que Dios te me guarde y procura tener cuidado con tu salvación. No te ofusques en una religión ni te vuelvas loco con esto. Escudriña la Biblia y no tenga miedo de hablar. Que cuando tú comiences a escudriñar es porque el Espíritu Santo está trabajando contigo. Que Dios te bendiga y te guarde y te veo en el próximo programa. Que te voy a traer un mensaje maravilloso para ti. Que Dios te bendiga. Amén y amén.